¿Cuántas veces saliste a la calle y te agarró una lluvia que no imaginabas? Como una ráfaga de realidad de esta vida que transitamos como si pudiéramos controlarla y en los instantes que dispone te golpea, te moja, en algún momento capaz que hasta te hunde. Vos decís, no importa, no es ácido, es agua y seguís. Apretás los dientes y le das. Pero aparte de la lluvia, finita pero intensa, la grisura del cielo te invade. Intentás encontrar una mirada en alguien, pero entre la niebla y las cabezas gachas, nucas dobladas que caminan al compás de un celular, no lo lográs. Pensás en qué nos convertimos, en seres que vamos atrás de un aparato que nos lleva puesto y en las pocas horas libres que rascamos del tiempo al que nos obligamos por una productividad enferma, en esas horas libres, lúdicas, se lo damos, se lo regalamos. Entre ese pensamiento aparece otro. Nunca fui a Londres, pero si es esto, no me interesa. Me río hacia adentro, cortito y despacio. Y de repente la lluvia se vuelve más gruesa y apuro el paso. Ahí aparece otro pensamiento, más bien una pregunta. ¿Dónde encuentro el color en un día como hoy? Tal vez en una comida de olla, en esa novela fresca con olor a libro nuevo, por empezar, en el sonido de esa canción que siempre me hace sentir mejor, en un abrazo, o tal vez en escuchar la radio. Porque si hay mañana, hay segunda y en definitiva, cuando aparezca el sol, ya no nos acordaremos. De 11 a 13, Segunda Mañana. Conducción, Sofía Romano. Producción, Lucas Lavandera. Segunda Mañana. Buenos días, es un decir, pero de todas maneras es un placer estar con ustedes dándole arranque a este martes 26 de mayo, siendo las 11:05, empezando la segunda mañana en un día muy londinense. Nunca fui a Londres y si es así no me interesa, Lucas. ¿Cómo estás? Yo me quedé con eso último, Sofi, es verdad. Qué gris realmente. Lo peor de esta niebla es que nos priva de la espectacular vista que día a día nos regala el 10º piso del edificio Artigas. Igual un día como hoy vos no tenés excusa para distraerte, porque el movimiento de las grúas no se ve mucho. De hecho, no se está moviendo siquiera la grúa. por eso. O sea, realmente tenés que estar concentrado y no tenés ningún tipo de excusa como para estar disperso. Tengo que estar acá. Estoy acá, que estar en el hoy, en el aquí y en el ahora. Exactamente, en el tiempo presente. Bueno, feliz cumpleaños para todo este equipo que está trabajando hace un año entero junto a Martín Rodríguez y bueno, y toda la banda de la primera mañana de la diaria, que obviamente si no fuera por ella no estaríamos acá, Lucas. Claro, felicidades, un muy merecido festejo por este gran aniversario. El primer año aparte tiene esa cosita de qué sé yo, de ser el primer festejo. Puede ser. De todas maneras, yo creo que este grupo humano es un grupo que le encanta celebrar, porque ya he visto masitas varias veces. No es la primera vez que veo masitas y es el primer cumpleaños de la Diaria Radio. Sin embargo, hay masitas cada tanto, sea un cumpleaños de alguien que está aquí trabajando, sea un cumplemés. Han habido masitas. Yo no quiero hablar mucho, Sofi, porque bueno, yo soy nuevo acá, no llegué a los 3 meses todavía, entonces quiero hablar con cuidado. Sí. Pero es una gente que festeja mucho, por lo que sé, porque hubo seguramente despedida de fin de año. Después hubo una fiesta por los 20 años. Sí. Después hubo una fiesta de recibimiento. Después hubo una fiesta por el primer mes. Y ahora hay una fiesta por el primer año de la mañana. Merecido, obviamente. Siempre hay que buscar excusas para festejar. ¿Hay fiesta aparte de las masitas de hoy? No, con fiesta me refiero a... pueden organizar, pero claro. se puede organizar. Sí. Igual banco a las personas que les gusta celebrar, es una forma de honrar la vida siempre, ¿no? O sea, vos, por ejemplo, estás afín a estas parejas que celebran, por ejemplo, los 10 días. No, eso no sé si tanto, me parece como un exceso de melancolía. Diría Charly García, soy romántico, no boludo, ¿no? Es una cosa así lo que dice Charly. No tanto de eso, pero sí el encontrar excusas de aniversario, encontrar excusas para festejar, Lucas, en definitiva. Buscar excusas para comer masitas. Totalmente, y más un día como hoy, ¿no? Hoy es un día que está para no solo masita, torta frita, pastel de membrillo. Sí, mucha comida de olla, ¿no? Encontrar refugio un poco ahí. Me
pregunto en qué encuentra refugio la audiencia de la segunda mañana igual, ¿no? ¿Qué hacer un día como hoy? Es la consigna. Estoy buscando ayuda, no estoy buscando... No es que quiero interactuar, simplemente pido consejos. Pide consejos Lucas Lavandera, lo pueden transmitir al 099-891-888. Es un día precioso igualmente para escuchar la radio, Claro. para escuchar, por ejemplo, The Clash, un London Calling, ¿no? Me parece que estamos en esa sintonía de esta niebla. Igual, de verdad, hoy camino a la radio, me pregunto cómo hacen las personas para vivir así con este clima todo el año. No, muy difícil realmente. Es muy difícil, o sea, es muy difícil encontrar un sustento anímico, ¿no? Porque yo hoy le puedo encontrar la cuestión lúdica, puedo decir, bueno, es un lindo día para ponerme a escuchar a los Clash y me apoyo la cabeza contra la ventana del 116 y voy mirando por la ventana romantizando Jurando que tuvieras una el invierno. película. Claro, exactamente, pero no es algo para todos los días, es algo para hacer eventualmente. Totalmente. No es algo de todos los días entrar a Inumet y encontrarse con algo que me parece espectacular. Voy a sacar captura de pantalla, de hecho, 100% de humedad. Igual Número redondo. viste lo bondadosa que soy, ¿no? Porque vos ayer prometiste algo, no solamente a mí. Uy, ¿qué prometí? Prometo muchas cosas. Sino todo a la audiencia que nos escucha en Montevideo a través de la 97.9, 102.5 Maldonado, 90.9 en Colonia. Nos estaba escuchando hasta un oyente desde París. Y vos le dijiste al oyente desde París y a toda la gente que nos escucha de que podíamos hacer un copy-paste de la jornada de ayer en materia climática. Y que eso iba a suceder durante toda la semana. Entonces yo confío en vos, Lucas. Confío en vos. Y cuando me levanté y vi este día, te juro que lo primero que se me vino a la cabeza fue, ¿pero qué pasó? ¿Puedo rectificarme? Sí, por supuesto. Cuando uno hace promesas, es en base a la información que tiene en ese momento. Claro. Después hay condiciones externas que hacen que eso que uno prometió no se pueda llevar a cabo. Entiendo. Vos te comprometés con Inumet y a tu público te debes, pero bueno, básicamente en este momento Inumet falló. Como tantas otras veces. Lo que puedo decir es que mañana, en la mañana va a estar igual que hoy en la mañana. O sea, esto que está sucediendo hoy va a suceder también mañana en la mañana. Si me guío por Inumet que pronostica para mañana a la mañana neblinas y nieblas. En la mañana y en la tarde-noche va a estar nuboso y cubierto con periodos de algo nuboso. Mira, qué decirte. Ojalá suceda, es lo único que te voy a decir. Buenos días, realmente el abrazo de la Diaria Radio es un regulador emocional, nos dice acá un oyente que se acaba de comunicar. Sentirse parte es muy estimulante, nos escribe desde Maldonado. Porque son parte de esta gran familia. Por supuesto que son parte. Feliz cumpleaños y feliz Día del Libro, nos dice acá. ¿Verdad? Día del Libro. Día del Libro y obviamente así vamos a arrancar, ¿no? Hablando con un escritor, con un periodista. Va a estar con nosotros en minutos, después de la tanda, Pablo Cohen. Lucas. Vamos a estar hablando sobre Habla Julio. Habla Julio, que nos presenta a Sanguinetti como un espejo del Uruguay en primera persona. Es interesante porque esto es una reedición de un libro que ya se había publicado, pero según plantea el propio escritor en el propio libro, esto, bueno, no es solamente una reedición, sino que de algún modo se trata de un nuevo libro, con nuevas charlas, muchas entrevistas que dividen a Sanguinetti en distintas facetas. Tenemos a la parte humana de Sanguinetti, tenemos al político, tenemos a la parte filosófica de Sanguinetti también allí. Realmente un libro que atraviesa todas las facetas del expresidente de la República, que arroja reflexiones que son muy interesantes sobre su carrera política, sobre el presente político y sobre la historia política de nuestro país. Así que va a ser una charla muy interesante. Tal cual, y en un día justamente que pide hablar de libros, así que también aprovechamos para preguntarles a ustedes si es el tipo de libros que eligen leer, si les gustan las biografías, si les gustan los libros de entrevista, la ciencia ficción, o la ficción que no es ciencia ficción, la autoficción, cuáles son sus géneros literarios favoritos y qué están leyendo actualmente, que también siempre es algo lindo de saber si tienen algo para recomendar en la vuelta. Al oyente de París y a todos nosotros, no fallaste, Lucas, nos dice este oyente. No te puedo Traje creer. pantalón de lino y manga corta. Las Bueno, nieblas y neblinas, dejáselas a Darnujans. Al Darno, es verdad que es una banda, es un artista como, no sé, como buenos muchachos, ¿no? Que para días como hoy me parece que... Yo tampoco Son auguré que ideales. daba para lino y manga corta. No tanto, pero bueno, ayer de tarde estuvo precioso. Ayer estaba lindo, es verdad. Acá nos dice otro oyente, dos oyentes, Miguel y Mariela nos dicen, nuestra hija vive en Irlanda del Norte y los días soleados son contados. Ella vive así,
como estamos hoy casi todo el año. Claro que el clima en UK es diferente al de Sayago. ¿Sí? Sin dudas. Por supuesto. Pero bueno, no solamente vamos a hablar de libros, también vamos a hablar de teatros en la jornada de hoy y de discursos, porque van a llegar viniendo de Discurso a la Nación. Llega Emiliano Castro, ¿no? El Así actor. Es. Va a venir el actor Emiliano Castro de Discurso a la Nación, un unipersonal, una sátira política de las clases dominantes. Es una obra muy interesante porque fue escrita ya hace más de 10 años por Agesiano Celentini en un contexto con la aparición de nuevas derechas en Europa. Y es interesante porque esta obra vuelve a nuestro país ahora, en 2026, en un nuevo contexto político y regional, y justamente pone sobre la mesa cómo son los discursos de las clases dominantes, cómo son los discursos políticos. Así que sin dudas es una obra que habla sobre el contexto regional en nuestro territorio. Mucho para conversar con Emiliano Castro. Así será. Antes de eso, por supuesto, vamos a tener la actualización informativa en la jornada de hoy en la voz de Mati Capek. Eso será al mediodía. Y después de darle al Discurso a la Nación, de conversar con Emilio Castro, el actor de esta obra, va a venir la ministra del Sabor. Porque si hay un día ideal para poder cocinar, para poder hablar de gastronomía, son días que están así medio feos y más lindos para quedarse adentro. Va a llegar Flor Curcio y va a estar conversando sobre sabores del mundo. Algo que me interesa muchísimo. Vos decías, bueno, esto de Uruguay está modo Londres. Bueno, vamos a ver a nivel culinario con cómo podemos comparar a nuestro país. Sí, yo ya te iba igualmente a spoilear que en Inglaterra no sé si podemos encontrar mucho, pero sí van a haber otros lugares para explorar, ni que hablar. Y lo que está muy bueno, me parece, con esta ola migratoria, dentro de las cosas positivas que le podemos encontrar, es todas las influencias que estamos teniendo a nivel gastronómico cuando nos llaman al celular. Vos sabés que pasa mucho. No llamen porque no podemos atenderlos. Claro, no llamen porque no podemos atender. Tenemos prohibido por contrato atender el celular de la Diaria Radio, así que ustedes manden WhatsApp. Si quieren algún audio, tal vez fuera de aire lo podemos escuchar. Claro. Tampoco por contrato tenemos permitido pasarlos al aire todavía. Por una cuestión práctica, si ustedes llaman al WhatsApp, no tenemos forma de que salgan al aire tampoco. Claro. Así que no es necesario. No es necesario. Pero bueno, mucho contenido en este martes gris, en este martes nublado, en la segunda mañana. Así que, si te parece, Lucas, hacemos la primera tanda que tiene la segunda y ya recibimos a Pablo Cohen. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. La Diaria Radio, 97.9. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades.
Todos con Gonzalo Moratorio. Gonzalo necesita continuar su tratamiento médico tanto en Uruguay como en el exterior. En Habitat ponemos a disposición el colectivo número 146734 en pesos y dólares. Podés colaborar acercándote a cualquiera de nuestros más de 520 locales en todo el país. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. hablar de ellos. 20 minutos prácticamente pasan de las 11 de la mañana. No quiero hablar de ellos, dice Marilina Bertoldi, pero hay alguien que siempre quiere hablar de ellos y ese es Pablo Cohen. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a la segunda mañana de La Diaria Radio. Muchas gracias, un gusto estar en esta radio amiga y con vos y felicitaciones. La verdad que pese al día es una maravilla lo que se ve desde acá. Muchas gracias por estar y gracias por salir un día como hoy justamente para dedicarnos el tiempo no solamente a nosotros y a todo el equipo, sino también a la audiencia de La Diaria Radio. ¿Te gusta mucho conversar, no? ¿Te gusta mucho hablar con personas? Sí, me gusta mucho y me parece que si no te gusta conversar, no te gusta preguntar, no te gusta escuchar, es imposible que seas un buen entrevistador o una buena entrevistadora. O sea que eso tiene que ver más con la personalidad que con la formación técnica como periodista y como escritor, ¿no? Me parece que es una característica del temperamento de cada uno y de los gustos de cada uno. Y haciendo una revisión con tu historia personal, ¿eso lo encontrás desde tu niñez? Sí, pero en el 1 a 1. Es decir... ¿Te gusta el mano a mano? Sí, me gusta el mano a mano. Hace poco encontramos con mi esposa un carnet del jardín que decía que interactuaba mucho con mis amigos, pero primero con un amigo, después con otro, ¿entendés? Y nunca me movía en grandes grupos. Tengo mi grupo de amigos del colegio y qué sé yo, pero después cuando íbamos a salir yo elegía 2 o 3 y me gusta más eso que la manada, digamos, ¿no? Bien. Pero es un tema de temperamento. Y después, Pablo, ya con tu formación académica y decidiendo hacer este oficio llamado periodismo, ¿cómo fuiste cultivando el saber preguntar, el arte de conversar? ¿O cómo pudiste ir definiendo qué es una buena pregunta? ¿Cómo fue esa búsqueda? Muy buena pregunta. No sé si la respuesta va a ser tan buena. Una vez yo entrevisté a mi amigo Federico García Vigil, ¿no? Recordado Federico, que en El Observador, que en su momento causó mucha polémica porque dijo que era peor la cumbia villera que no sé si que la pasta base. Eso fue lo que dijo literalmente. Entonces yo era muy chico cuando lo entrevisté y me dijo, che, vos sabés preguntar. Yo dije, ¿qué habrá querido decir? Porque se refiere a algo medio innato, me parece. Y Miguel Arregui, mi primer jefe en el diario Observador, yo me enojé con él. Hoy le estoy muy agradecido porque él dijo, mira, para mí vos escribís muy bien, haces muy bien esto, pero tenés que hacer solamente aquello en lo cual sos muy bueno. Entonces, a partir de ahora vas a hacer solo entrevistas. A él le gustaba mucho cómo escribía narrativamente, pero como género le gustaban más mis entrevistas que mis columnas, mis reportajes, etc. Mis crónicas. Entonces, yo primero me enojé porque me estaba limitando y después me di cuenta de que me estaba ayudando a desarrollar una vocación que yo tenía, pero que no había descubierto por mí mismo. Y claro, para mí hoy el periodismo es sinónimo de hacer entrevistas. O sea, yo soy periodista, soy escritor, soy entrevistador. Y me influyeron muchas personas, pero ninguna más que mi maestro, Carlos Maggi, que no era entrevistador, pero en otro sentido me influyó, Miguel. Y como entrevistadoras, mis 2 referentes, una nacional y otra internacional, María Stargilio y Oriana Falacci. Entonces, es muy difícil, pero te das cuenta cuando una pregunta es buena, tiene que ver con el clima también. Una pregunta puede ser buena o mala dependiendo de la atmósfera en la que estés y de la comodidad
que tenga el entrevistado. Yo creo en preguntas punzantes y tono amable, ese es mi estilo. Y además, Sofi, si vos tenés mentalidad de ingeniero o de contador, mejor no te dediques al periodismo, porque no hay oficio que requiera más flexibilidad intelectual que el periodismo. Y en ese sentido tenés que saber salir del guión y entrar en el mundo de las repreguntas, donde un montón de puertas se abren y vos no podés ser necio ni soberbio y negarte a abrirlas cuando el entrevistado o la entrevistada te están diciendo, che, es por acá, y vos capaz que tenés que tirar un guión entero, ¿entendés? Que te llevó capaz que semanas escribir. Claro, hay algo como de romper el ego también, ¿no? Ahí. 100%. Ahí y también, Sofi, cuando editas. Porque cuando editas, que ahí interviene más el periodista primero y después el escritor, decís, esto es muy tentador, este es mi libro más largo, ¿no? Habla Julio, pero lo tentador que es, tengo el único libro de entrevista de Sanguinetti, el último libro de Mujica, y el primero de Mujica y Lucía. Voy a poner todo lo que me dijeron, ¿no? Como si se pesaran los libros. No, son largos igual, lo importante es dejar la esencia. Y ese ejercicio, como vos decís, es un abandono deliberado del ego. ¿Para qué? Para despojar al libro de todo lo que no sea esencial. Porque una entrevista es una recreación literaria y periodística de un diálogo. No es la transcripción de un diálogo. Y tiene toda una construcción narrativa y técnica. Entonces, la edición en la cual vos sacás todo aquello que no es esencial o que es redundante, te está diciendo, primero, ten en cajón, ¿no? Y segundo, baja el ego. Claro. En esta edición que tengo en mis manos, para quienes nos están viendo a través del streaming de YouTube, que aparte es una edición preciosa de Planeta, tengo en mis manos Habla Julio, Sanguinetti, Un espejo del Uruguay en primera persona. Es una edición ampliada, ¿no? Eso quiere decir que es una reedición, Pablo. Mirá, el tema fue así, Sofi. Yo sabía que Sanguinetti cumplía 90 años y me parecía, hablando de ego, que sacar el libro solo porque cumplía 90 años, cuando él estaba por editar un libro de fotos muy bueno que se llama 90, era un ejercicio de ego. Yo venía a hacer Los Indomables con Pepe y con Lucía. Entonces dije, no, mi condición, Camila Guillot de Planeta me planteó la idea, es que el doctor Sanguinetti acepte no solo hacer una reedición, sino, si querés, un libro nuevo. ¿Por qué? Porque había 3 secciones, el intelectual, el hombre y el político. En el libro original Habla Julio del año 2021. Agregamos una cuarta que se llama El Mito, con 160 páginas, 5 capítulos nuevos, en los cuales habla desde la independencia del Uruguay hasta Orsi, Lula, Milei, la inteligencia artificial, Milei, la cultura woke, el Papa Francisco, el Papa León, el pasado reciente. Entonces, el que tiene Habla Julio ahora tiene Habla Julio y Habla Julio 2. Y el que no lo tiene la edición definitiva. Pero terminó siendo un libro nuevo. Eso es lo que quería que fuera. Si no hubiera sido un libro nuevo, que técnicamente sí se llama edición ampliada, pero es un libro nuevo, no hubiera aceptado reeditarlo porque es un libro por el que yo tengo especial predilección. Así que esa es la historia detrás de lo que ya todo el mundo, por suerte, está leyendo con tanta curiosidad y avidez, ¿no? Me quedo igual con esto último que decís, que tenés predilección. De hecho, en el propio libro contás que si juzgaras tus libros no por su calidad, sino por la alegría que te provocó escribirlos, podrías afirmar que el mejor es Habla Julio. ¿Por qué? ¿Qué nos podés contar sobre el proceso que a vos te provocó tanta felicidad? Hay una serie de lugares comunes en el mundo de la cultura que son ciertos parcialmente. Por ejemplo, un libro es como un hijo, ¿no? Yo tengo 2 hijos, Valentín y Alfonso, y te puedo asegurar que un libro no es como un hijo. Es mejor tener hijos. Recomiendo tener hijos. Eso es para otra entrevista, ¿eh? Eso es para otra. 12, así está bien en mi caso. Pero digo, un libro no es como un hijo. Un libro es algo que te lleva la vida, que te absorbe durante por lo menos un año si querés que salga bien, y que sale a competir en una librería con Marguerite Yourcenar, con Richard Ford, con Borges, con Bioy Casares, con Silvina Ocampo, con Gabriel García Márquez. ¿Vos crees que compiten aunque sean distintos géneros? No importa, están en el mismo lugar, tenés que honrarlo, tenés que honrar al lector, entonces tiene que tener calidad. Así que se lleva una parte de tu alma, probablemente lo mejor de tu alma se lo lleva el libro. Entonces elegir el mejor es un huevo, y no puede hacerlo nadie. El escritor es el primero que no debería hacerlo. Yo lo que sí digo es que este es un libro cuyo proceso fue luminoso. Los Indomables también lo fue.
Ahora en 2021 y entre 2025 y 2026, no tuvo ¿viste cuando es una charla 1 a 1, sale una presión, todo alegría, todo luz? Sanguinetti ahora con 90 años está más suelto que nunca y más jugando para la historia más que para los titulares del día después. Entonces, el proceso fue precioso. Los Indomables lo fue de otra manera, pero este libro creo que es el más redondo, si tuviera que juzgarlo. Diálogos en espejo es el más denso, hay gente que cree que es el mejor, pero yo creo, sin ninguna objetividad, que este es el mejor, o por lo menos es aquel por el cual siento más predilección. Ahí va, el que más disfrutaste del proceso. Hablando Exacto. del proceso, Pablo, ¿cuántas charlas fueron? Mirá, ¿Cuántas horas de te lo voy a conversación? decir en horas y en meses que es mejor, porque lo de las charlas a veces es un poco tramposo, porque con Pepe y Lucía las charlas no fueron tantas, porque él estaba con la radioterapia y todo, pero fueron muy largas. Acá fueron, en 2021, 7 meses de charlas, muy largas, 2, 3, 4 horas. Y entre octubre de 2025 y marzo de 2026, 5 charlas también muy largas, 5 charlas de entre 1 hora 40 y 2 horas 40, con un hombre que tiene una gran capacidad de síntesis, una gran cultura, es decir, la formación periodística de él la ves, pues es una persona que te habla con punto y coma, con coma, ¿no? Más fácil para transcribir después, ¿no? Mucho más fácil. Tenés que reescribir menos y tenés que editar menos y no usar sinónimos, porque hay una cuestión de técnica de la entrevista, que es que los errores del habla del entrevistado no se reproducen, como dice el manual de estilo del diario El País en la entrevista. Bueno, acá no hay errores de habla del entrevistado. En ese sentido es perfecto. Entonces, fueron largas charlas, pero muy entretenidas, y no encontré el mismo Sanguinetti ahora que en 2021 durante esos 7 meses. O sea, estos 6 meses fueron distintos. ¿En qué sentido? Emocionalmente, porque Sanguinetti siempre fue muy formal, y yo siempre digo, vos esperás formalidad de Sanguinetti, no esperás formalidad de la calle Herrera o no la esperabas de Pepe, ¿entendés? Y él ahora está más suelto, es más un padre de familia italiano, el que ve a Peñarol, ¿viste? Y putea Más al el juez. hombre. Sí, el hombre detrás de esa coraza institucional, formal, que vive de traje, que te lo imaginas yendo al baño de traje igual, o sea, como le dice, para hacerle un poco de bullying Marta Canesa a su esposa. Entonces, y además es un hombre que perdió amigos queridos, y yo creo que eso lo moldeó mucho. Claro, es No, yo inevitable. lo noté cuando hablamos de amigos que están enfermitos y que él quiere mucho, como Fernando Enrique Cardoso, o de amigos que directamente fallecieron, como Ricardo Pascale. Yo creo que eso lo hizo volver a épocas de su vida en que era más vulnerable. Por ejemplo, cuando perdió a su mamá con 15 años. Y, ¿No lo hace pensar también en su propia muerte? Sí, pienso que sí. Pero cuando ayer estuvimos juntos hablando del libro en el programa nuevo Canal 5, Paula Echevarría y Cecilia Olivera, y le digo, presidente, necesito que firme algunas cosas para... Así tenemos las guardas de los libros, que son las tapas recién salidas de imprenta, con todo el color y qué sé yo. Y me dijo, mira viejo, te firmo lo que quieras menos mi acta de defunción. Así que sí, yo creo que inevitablemente piensa en eso, pero me parece que va a haber Sanguinetti por muchos años más. Tiene un estado físico e intelectual admirable. Pablo, abajo del título que se habla Julio aparece Sanguinetti, un espejo del Uruguay en primera persona, y me gustaría preguntarte qué hace para vos que Sanguinetti sea un espejo del Uruguay. Bueno, este libro está dedicado a 2 ballistas entrañables, que son mi abuelo Daniel Cohen y mi maestro Carlos Maggi. Y los 2 eran muy uruguayos en cuanto a su identidad cultural. Hoy se ideologiza todo, se polariza todo, pero hay identidades culturales que exceden la ideología. Entonces, cuando Carlos Maggi decía que todos somos ballistas, aunque no nos demos cuenta, estaba hablando de eso. No estaba hablando de la ideología, estaba hablando de una manera de ser uruguayo. Y es un espejo del Uruguay porque entiende la identidad uruguaya, porque se siente parte de esa identidad inmigrante, antiaristocrática un poco, plebeya, aurinegra en su caso, popular, liberal en lo político, pero muy socialdemocrática en lo económico y en lo social. Él es un tipo que te diría, a ver,
no es fácil definirlo, pero es un típico exponente de la clase media uruguaya, de lo que entendíamos antes como clase media uruguaya, que ahora ha cambiado un poco, pero yo creo que todos los grandes políticos, Sofi, son un poco sociólogos, porque tienen que entender a la gente más allá de las ideologías. Mujica era un gran sociólogo involuntario, y él también lo es, pero antes de eso tienen que compenetrarse con una identidad. Él forma parte de esa identidad profunda, con la cual la gente se siente cómoda. Es decir, el uruguayo se siente cómodo con esa persona de clase media que fue Elbio Fernández, que se recibió de abogado y que defiende un Estado laico y republicano, que, por ejemplo, por decir una cosa admirable desde el punto de vista moral, defiende la despenalización de aborto hace 50 años. Algo más ortodoxamente ballista desde el punto de vista cultural que Sanguinetti es difícil encontrar. Después en temas ideológicos, que tienen más que ver con el pasado reciente, si querés, es distinto, pero yo creo que basta verlo vestido y basta verlo hablar ayer, por ejemplo, de que no quiero democracias baratas, para darse cuenta de que es un espejo del Uruguay. Decidís dividir el libro en 4 secciones: sí, el hombre, el político, el intelectual y bueno, y ahora en esta edición ampliada, el mito. ¿Por qué elegiste dividir al expresidente en estas facetas en particular? Mira, es una buena pregunta, pero las categorías no son categorías estancas. Cuando yo estaba haciendo Los Indomables, escribí semillas, frutos y raíces. Son diálogos sensibles que vos tenés con el protagonista, pero él no te escucha, son diálogos que suceden dentro de tu cabeza. Para tu propia narrativa, tal vez. Sí, y posteriores a haber hecho el libro, en mi caso. Y hablas mucho con el entorno, no es lo mismo entrevistar a Mujica en su chacra que a Sanguinetti en esa casa, enredaderas infinitas y circulares y sucesivas bibliotecas borgianas, ¿no? Entonces, yo pensé que esas 4 categorías ayudaban a separar a los distintos Sanguinetti, desde el lector, el hombre, el lector, el chico que se vuelve lector y que pierde a la mamá y empieza a asomarse a la literatura, a la sensibilidad, al mundo femenino a través de Marta, a la pintura, gracias a una tía, el intelectual, el amigo de García Márquez, de Carlos Fuentes, el político que todos conocemos y el mito, es decir, este Sanguinetti que se puede dar el lujo de decir lo que quiera. Pero esto no es una planilla Excel, es un libro. Entonces, no es que entras al mito y decís, acá no hay nada del intelectual, ¿no? Son categorías en las cuales todos los Sanguinetti conviven y creo que eran categorías adecuadas para este libro. Pero sinceramente, Sofi, yo elijo los títulos de las categorías con un criterio mucho más intuitivo que intelectual. Bien, me gusta igual ahondar un tanto en el Sanguinetti intelectual porque no me olvido más, Pablo, de conocerlo en una charla de facultad y de tener, voy a hacer un sincericidio, como se dice ahora, ¿no? Pero de tener un montón de prejuicios siendo una pendeja y que me rompiera la cabeza. O sea, me partió el bocho escucharlo hablar. Cada palabra que elegía, como la decía, el bagaje intelectual que tenía, y despertó en mí una curiosidad tremenda por entenderlo, por saber quién era, de verdad, mucho más allá de ideologías políticas, y sobre todo de conocer sus influencias intelectuales. Ese fue mi despertar en ese momento que lo conocí. Entonces, me gustaría, porque vos ahondás en el Sanguinetti lector, que le cuentes a la audiencia, partiendo desde los recuerdos de su infancia, vos le preguntás por sus padres, por sus docentes y justamente por sus influencias que de alguna manera forman la doctrina de pensamientos de Julio María Sanguinetti. Bueno, Sanguinetti cree en la política como herramienta para convencer al electorado, no como vehículo de marketing político para vender jabones, es decir, políticos como si fueran jabones, ¿no? Sanguinetti es un humanista y es un hombre de una cultura enciclopédica. Yo también tenía los mismos prejuicios que vos. Lo que pasa es que era periodista cultural en el diario Observador y conocí a otro Sanguinetti y dije, este es un gran entrevistado, un gran entrevistado. ¿Y ahí qué te llamaba la atención, por ejemplo? Y me llamaba la atención su conocimiento profundo de la obra. Él lee a Carlos Fuentes y a García Márquez, por ejemplo, a sus amigos y a otros, no desde la ideología, como Valle, desde la ideología liberal, o un comunista de la ideología comunista. Él lee literatura desde la literatura, desde los códigos de la literatura, desde la calidad que hay en un libro, ¿no?
Eso es muy importante. En un político es rarísimo. Carlos Pagni lo dice en el epílogo. Es un intelectual que hace política y es un político que se dedica a la actividad intelectual. Entonces, hablar de todas esas influencias y en el medio de bibliotecas donde tenés una de historia, otra de literatura, otra de literatura contemporánea, otra de pintura, otra de historiografía, otra de sociología, ¿no? Yo ayer veía libros de Bunge, de Paul Ricoeur, de infinitos sociólogos estadounidenses, Parsons. Es decir, es un placer hablar con él. Realmente tiene una cultura enciclopédica. Entonces, yo quería mostrar ese otro Sanguinetti con el cual uno aprende y disfruta independientemente de lo que piense sobre su acción y sobre su pensamiento. Bien, de todas maneras, igualmente en un pasaje del libro, Sanguinetti analiza ideológicamente a distintos líderes del Partido Colorado. ¿Cómo se define ideológicamente a sí mismo Sanguinetti? Bueno, yo traté de que el lector pudiera contestar por sí mismo esa buena pregunta que vos haces, porque ¿qué es lo que yo creo? Esto es muy personal, ¿no? Él se define como un vallista, como un típico colorado vallista, socialdemocrático, laico, que sigue la ética kantiana y la libertad individual y por lo tanto defiende moralmente causas muy progresistas como la eutanasia, la hispanización del aborto, el Estado laico. Y después es visto por otros como más conservador en otros temas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo noto como entrevistador, que él es muy vallista, pero después si le tocas a alguien del Partido Colorado que es conservador y que está en una especie de batalla contra un líder más progresista de otro partido, salvo algunas excepciones como Seregni, por quien él tenía un cariño muy grande, va a defender al Colorado. Entonces le sale el coloradismo. Es curioso porque él no tiene nada que ver con la corriente conservadora del Partido Colorado, pero llegado el momento de defender a Rivera o a Pacheco Areco, lo hace con un ímpetu y un entusiasmo. ¿Le sale que el llama la Peñarol, atención. tal vez, ahí? Sí, muy buena interpretación. Bueno, claro, porque es algo emocional. Claro. Como la familia, como los amigos, como Peñarol. Y entonces le salen razones, pero vos decís, pero pará, te estoy hablando de Berro y oponés a te estoy hablando de Wilson y sos muy amargo con Wilson, pensás vos, ¿no? Y sí, le sale el Peñarol. Hay cosas con las que no jodés con Sanguinetti, ¿no? El Partido Colorado es una, la familia es otra y Peñarol es otra. Hablaste recién igual del aprecio que tenía por Líber Seregni. En Sí. varios pasajes Sanguinetti habla sobre él, sobre Tabaré Vázquez, sobre José Mujica, entre otros. ¿Qué concepto tiene él de los principales referentes históricos del Frente Amplio? Un concepto que va a molestar a muchos votantes de la coalición republicana. Porque yo te decía antes que él juega acá para la historia más que para los titulares de los diarios de mañana, ¿no? Los conceptos cambian. ¿Viste cuando se dice, no, Sofi piensa lo mismo hace 25 años, qué bárbaro? Bueno, probablemente eso no sea una virtud, ¿no? Él cree que hay una identidad en el Uruguay que está en el centro. Que si sos muy de derecha, la Constitución la identidad uruguaya te lleva a ser socialdemócrata un poco. O sea, no puedes ser muy de derecha. Y sos de izquierda, la tradición liberal y republicana te dice tenés que respetar la Constitución, la República, etc. Entonces su opinión de los líderes principales del frente es muy positiva. Por Seregni tiene un afecto profundo y muy auténtico, ¿no? Tiene un respeto intelectual que llama mucho la atención, porque confiaba en la palabra, aunque pertenecieran a galaxias distintas, por Rodney Arismendi, ¿no? Con Vázquez tuvo una relación diría muy distante, que fue mejorando mucho con el tiempo y lo terminó viendo con un socialdemócrata francés que era más conservador que él en algunos temas. Y bueno, lo del aborto, por ejemplo, ahí tenés uno, ¿no? Sin duda. Él dice, yo respondo a la moral laica, no a la moral católica, y él es muy anticlerical, Sanguinetti, ¿no? Pero es elogioso de ese hombre de centro que viene, según él, a moderar el Frente Amplio. De Astori es hiper elogioso. De Mujica es increíble porque fueron enemigos furibundos, después se miraron de costado durante 20 años y terminaron siendo buenos colegas y después amigos. Y yo vi eso, lo vi de primera mano haciendo Los Indomables, vi el esfuerzo que hizo Pepe por ir a los 40 años del Partido Colorado.
a la casa de su admirado Valle Ordóñez. Fíjate lo que es Uruguay, que terminan los indomables Mujica reivindicando a Valle Ordóñez y a Artigas más que a nadie, ¿no? Y ese último Mujica es el que reivindica a Sanguinetti. Dice en uno de los capítulos, Mujica fue un gran expresidente, es decir, el último Mujica. Y con Orsi, ahí es donde creo que Sanguinetti genera estas antipatías en algunos votantes propios, porque así como había frente amplistas que le reprochaban a Mujica su amistad con Sanguinetti y colorados que le reprochan hasta el día de hoy a Sanguinetti su amistad con Mujica, que está incluso ese diálogo termina yéndose del Parlamento, hay un libro de Ferreiro y de mi amigo Gabriel Pereira muy recomendable. Bueno, en el caso de Orsi, él es políticamente incorrecto. Él defiende primero al amigo, segundo al típico vallista de Canelones que podría haber sido el Partido Colorado en otra época, tercero al hombre ponderado, amable, moderado, y dice, esto es lo que el Uruguay votó. Este es un típico presidente uruguayo liberal de izquierda. Entonces no le pidan izquierdismo exagerado o una ideología que no tiene a alguien que vendió esto y que llegó al poder porque Mujica se ocupó de que llegara al poder una persona con este perfil. Otra persona con otro perfil probablemente no hubiera llegado. Moderado, estamos hablando. Perfil totalmente moderado. Y él defiende a un hombre que es su amigo. Entonces, eso en parte del Partido Nacional no es muy bien recibido. Pero ¿quién le va a decir algo al arquitecto de la coalición republicana? ¿Me entendés? Entonces, él es muy elogioso. Es más crítico de algunos blancos que de Wilson, por ejemplo, que de los líderes históricos del Frente Amplio. ¿Lo definís así como el arquitecto de la coalición republicana? Intelectualmente sí. Después está, sí, un arquitecto solo no sirve para nada, pero sin arquitecto no hay edificio. O sea que sí, intelectualmente sí. Hay una reunión ahí cumbre que se repasa en el libro con Larrañaga y la calle Pou. Y bueno, después hay un viaje ya con la coalición consolidada a la asunción de Lula, ¿te acordás? Sí. Y yo creo que Sanguinetti ahí media mucho entre la calle Pou y Mujica. Creo que él tiene una visión estratégica de su lugar en la historia y que quiere conservarlo más allá de las polémicas diarias. Y creo que también es sincero respecto de lo que dice de esos líderes. Él es muy crítico de las administraciones del Frente Amplio. Pero él es muy, ¿cómo te puedo decir? Le para el carro a quien dice, no, populismo nada. Es decir, el Frente Amplio es republicano, es democrático, no estoy de acuerdo con la manera en que administró el país y sus líderes principales han sido un ejemplo de moderación, razón por la cual han sido criticados más dentro del frente que desde afuera muchas veces. Hablando de esta relación con José Mujica, les haces una pregunta muy interesante en el libro, que es ¿a cuántos amigos personales cuando usted tenía 40 años les hubiera dicho, saben que cuando muera Mujica voy a estar triste? Y él acota que a ninguno. ¿A qué crees que se debe el vínculo tan fuerte que forjaron en los últimos años? Cuando vos le tenés afecto a alguien, podés intelectualizar lo que quieras, pero le tenés afecto y le perdonás cosas que no le perdonarías a otra persona. Yo creo que se debe a esa química, a ese afecto de los últimos años, se llevaban muy mal. Se debe a una identidad común. Sanguinetti reconocía Sanguinetti reconocía en Mujica y viceversa una adhesión al Estado de Derecho y una moderación y una concepción de la vida sin rencores, sin afán de venganza, y eso fue muy importante. Pero te diría que el afecto es una fuerza misteriosa y que en política, Sofi, hay afinidades humanas antes que políticas e ideológicas. Por ejemplo, ¿cómo explicás el afecto que siempre hubo entre Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Herrera? Me parece que se debe a una postura histórica que han tenido como expresidentes, Sanguinetti y Mujica, pero también se debe a una corriente afectiva que siempre es muy difícil de definir y de entender por qué surge. Para ir cerrando, Pablo, obviamente esto da para mucho más porque el libro, aparte de edición ampliada, justamente lo permite. Pero bueno, sabes cómo es esto y el tiempo apremia. Te permitiste hablar de fútbol con Sanguinetti y me gustaría saber qué lugar ocupa en la vida de este político el deporte y bueno, y su sentimiento por Peñarol.
es increíble porque uno podría decir los libros de ficción de los que estamos hablando o la política o todos estos temas que trataste le importan más. No, bueno, Peñarol es la pérdida de la racionalidad en Sanguinetti, ¿no? O sea, Sanguinetti, si vos le decís, dígame 2 títulos, dice periodista y presidente honorario del Club Atlético Peñarol. Peñarol es una pasión absolutamente sanguínea en Sanguinetti, es una pasión brutal y ocupa el lugar de la pérdida de esa formalidad republicana que le conocemos. Hay que verlo con Marta, decirle cosas a un juez un domingo en el living, digamos. Creo que Cataldi fue muy importante para él, creo que el contador Canesa, papá de Marta, también fue muy importante, pero él dice que lo único que no se negocia y no se cambia es la adhesión a los colores. Y otra cosa que me sorprendió, eso no me sorprendió, pero sí me sorprendió que quisiera erradicar el fútbol de selecciones. Viste que él confía más en el fútbol de clubes que en el de selecciones. O sea que Peñarol ocupa el lugar de la pasión, de la irracionalidad y del afecto sin condiciones que uno tiene por las personas que más quieren en el mundo, las instituciones, los colores. Él es anticlerical, pero es religioso de Peñarol. Lo paradójico igual, Pablo, es que cuando de Peñarol lo convocan, por ejemplo, no sé, hay algún ruido interno y hacen un asado con todos los magnates de Peñarol, a él lo llaman, a Julio María lo llaman como para que, bueno, vamos a hablar en serio y vamos a ponerle raciocinio a todo esto que está pasando. O sea, es como la figura necesaria para que las cosas tengan un sentido. Claro, él es fanático, pero bueno, fue 2 veces presidente de la República, entonces lo llaman Corrientes, vamos a entendernos, lo llaman Ruglio y un enemigo o adversario de Ruglio. ¿Cómo no va a poner aguas frías en eso, no? Entonces creo que, por ejemplo, cuando vino Aguirre y en esa época de convulsiones de Peñarol fue muy importante. Y es muy importante hoy más de lo que se sabe, digamos, Sanguinetti en Peñarol. Lo que pasa es que lo ves como consejero silencioso porque él quiere lo mejor para Peñarol y es una figura articuladora histórica. Es como si tuvieras a Churchill y lo descongelaras, ¿viste? Y hacen eso con Sanguinetti y lo usan como consejero gratuito además. Y a él le encanta. Eso es lo impresionante, a él le encanta. Y como una persona que une también, que eso siempre es importante en este tipo de instituciones. Sí, porque vos sabes bien, Sofi, que la política de clubes puede ser más tóxica que la política, lo cual no tiene ninguna lógica. Porque Damiani decía que es más difícil ser presidente de Peñarol que de Uruguay. No debería ser así, porque el destino de 3,5 millones de compatriotas, todos los problemas sociales que hay en cualquier país, son mucho más importantes que un resultado de un partido. Y sin embargo, la gente puede ponerse más agresiva y más tóxica respecto de un resultado que del aumento del índice de pobreza. Una cosa que no tiene ningún sentido, pero es así. Así que la voz de Sanguinetti, habiendo estado en los 2 mundos, creo que es muy, muy importante. Para cerrar, Pablo, le preguntaste cómo quiere ser recordado políticamente y él le restó importancia a su propio deseo. Pero ¿cómo crees vos que él va a ser recordado? Yo creo que si le pregunto a mi amigo Gerardo Caetano, tampoco te va a dar una respuesta cabal porque acá la perspectiva que solo da el paso del tiempo es muy importante. Yo creo que, habiendo aclarado eso, que va a ser recordado como un demócrata, como un vallista, como uno de los 3 presidentes que llegó 2 veces a la presidencia, la primera de ellas con polémica, pero con un cambio en paz. Hubiera sido, a mi juicio, mucho mejor que fuera con el modelo argentino, sin proscripciones, etcétera, pero había otras condiciones políticas. En el Uruguay no estaba derrotada la dictadura como lo estuvo la Argentina después de Malvinas. Y creo que va a ser recordado como un hombre reformista que defendió siempre una tradición, la del Estado laico y vallista, y que una vez que se apague el fuego de las polémicas que día a día se suscitan en un país, tanto enemigos como amigos, adversarios y compañeros van a recordar cuando lo evoquen a un hombre con una capacidad intelectual y con una cultura superior. Después de entrevistar a Julio María Sanguinetti, a José Mujica, ¿dónde está tu curiosidad ahora? ¿Hacia dónde apuntas? Bueno, te tengo que contestar con sinceridad. Por favor. Como corresponde. Mi curiosidad está en salir a
este tipo de entrevistas con amigos, con colegas, porque después de escribir un libro es como que te recluís, ¿viste? Pareces un personaje en El Señor de los Anillos, estás ahí horas y horas y horas hasta la madrugada y ahora ves la luz por 2, 3, lo que sea, meses. Y yo recién a los 4, 5, 6 meses activo mi curiosidad hacia otros lados. En este caso la tengo activada hacia 2027, pero tengo que cumplir con una cábala, que no tiene nada que ver con el ego, que es no decir hacia dónde va esa curiosidad. Cuando me empiece a ir mal, empezaré a decir para cambiar la cábala, pero por ahora no. Está muy bien. Pablo, muchas gracias por tu tiempo hoy, por tu generosidad y obviamente por compartir todo esto. Habla Julio Sanguinetti, un espejo del Uruguay en primera persona. Edición de Planeta, lo pueden encontrar en todas las librerías del país. En todas las librerías, un abrazo a todos quienes nos escuchan, felicitaciones de nuevo y un placer estar con vos, Sufi. Muchas gracias. Hacemos una tanda y ya se nos viene la actualización informativa del mediodía en la voz de Matías Capek. Imagina llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, vení a un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet marca Carper. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde $300. El rendimiento de los $300 varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Light prepago.
3 minutos faltan para el mediodía, pero ya es momento de habilitarles para que puedan almorzar y para que escuchen al queridísimo Mati Capek, que ya está aquí conmigo en la segunda mañana. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, Sofi? ¿Todo bien? Venimos a despejar un poco la niebla con noticias. Por favor, así te lo pido, que me traigas el sol en un rato, porque la ilusión y la esperanza es lo último que se pierde. De todas maneras, antes de arrancar con los titulares, a nivel informativo también tengo para contarles que esta semana va a haber nuevos cortes de tránsito en la Plaza Independencia por este rodaje de la miniserie El futuro es nuestro, esta miniserie de ciencia ficción de Netflix protagonizada por el actor uruguayo Enzo Buenesic. Así que ténganlo en cuenta, los detalles de los cortes se pueden consultar en la web de la Intendencia, montevideo.gov.uy, pero en términos generales la grabación se realizará desde el jueves 28, o sea, desde este jueves hasta el próximo domingo, y los cortes de tránsito y desvíos en el transporte público van a comenzar el miércoles 27. Esto va a afectar también las plazas de estacionamiento y tránsito en las inmediaciones, por supuesto, de la Plaza Independencia y de Ciudad Vieja, así que recomendamos consultar la web de la comuna para no llevarse sorpresas. La reitero, montevideo.gov.uy, ahí pueden entrar para fijarse dónde van a ser los cortes a raíz de esta miniserie del rodaje de la ciencia ficción de Netflix. Ahora sí, Mati, ¿te parece? Arrancamos con los titulares del día. Titulares. Orsi dijo que el Estado debe mejorar el abordaje de la situación de calle tras la muerte de un hombre en Flor de Maronias. Así es, el presidente de la República se refirió este martes en rueda de prensa a la muerte de una persona en situación de calle en Flor de Maronias y reconoció que el Estado debe mejorar el abordaje de este tipo de casos, dado que la trayectoria de esta persona en particular había pasado por diversas instituciones. Escuchamos lo que decía el mandatario. Es una muy triste noticia, la muerte de este compatriota, tan triste como la vida, como su vida misma. Había emigrado del país, fue deportado por falta de papeles, tuvo algún problema con la justicia menor, no muy grave, por lo que tengo entendido no fue muy grave, problemas de adicción y nuestro radar no lo vio. A eso se refería tanto el director del SINAE como el resto de las autoridades. Son de esas realidades que hablan de mucha soledad. Muerte en soledad es terrible, pero vida también. Y es cierto, es real. Capaz que funciona después que se lo contiene, que se lo lleva, pero el problema es que hay, dicho de una forma un poco que no es lo más correcto, hay algunos que se escapan o que no se nos escapan, no porque se vayan, sino porque no los vemos. Bueno, eso es lo que hay que mejorar. Asimismo, el presidente consideró que esta problemática no se soluciona únicamente con un tema de plata, sino que implica racionalizar los recursos y hacer mejor lo que hacemos. En este marco, el mandatario ratificó su respaldo a los ministros de Desarrollo Social y del Interior, este último frente a la seguidilla de homicidios registrados en los últimos días. Por su parte, el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, presentó un proyecto de ley para que se suspenda el pago de la jubilación a militares con orden de detención. En una entrevista con la diaria Radio, Andrade dijo que presentó un proyecto que busca suspender el cobro de las jubilaciones a los militares que hayan sido citados por la justicia y estén prófugos, así como a quienes tengan una orden de detención nacional o internacional vigente. En la iniciativa a la que tuvo acceso la diaria, el senador señala que las modificaciones pretenden que el ordenamiento jurídico uruguayo dé una respuesta coherente y eficaz frente a la situación de quienes eluden la competencia ante la justicia mientras continúan percibiendo prestaciones financiadas por el Estado. Según explica, la suspensión prevista no implica un juicio anticipado de culpabilidad ni afecta la presunción de inocencia, sino que se fundamenta en la elusión deliberada del deber de comparecer ante la justicia. Además, el senador subraya que permitir que el Estado continúe financiando con fondos públicos los haberes de quienes activamente eluden su jurisdicción implica una contradicción estructural. Hablemos ahora de Matías Álvarez, el uruguayo que fue a gestionar un pasaje seguro a Gaza, estuvo 30 horas incomunicado y permanece detenido en Libia. Este martes, Global Sound Uruguay informó mediante un comunicado sobre la situación de Matías Álvarez, el uruguayo que fue detenido en Libia. La organización detalló que Álvarez
González integraba un equipo negociador de 10 personas que fueron a gestionar un pasaje seguro a Gaza con las autoridades del este de Libia para el convoy terrestre humanitario que lleva medicinas y alimentos. El domingo, el equipo negociador fue detenido e incomunicado por las Fuerzas Armadas de Libia y autoridades del Gobierno de Seguridad Nacional, que mantiene el control de la región este del país árabe. La organización denunció que el equipo permaneció más de 30 horas incomunicado y que recién este martes se conoció que el uruguayo y los demás están detenidos y serán trasladados a una ciudad cercana. La organización está en contacto con la Cancillería uruguaya a los efectos de que se tomen los recaudos necesarios para garantizar la integridad y pronta liberación del uruguayo. También exigió al gobierno un pronunciamiento claro sobre la protección que deben tener las misiones humanitarias y la exigencia del respeto al derecho internacional y humanitario que los ampara. Cambiamos ahora el ángulo de la información porque el presidente de la Asociación de Promotores de la Construcción justificó los precios de las viviendas promovidas. Así es, este martes Alfredo Kaplan estuvo conversando con Panorama Informativo de la Diaria Radio sobre la reunión a la que fueron convocados por el subsecretario de Vivienda, Cristian Di Candia, por el aumento de los precios de las viviendas promovidas en el último año. Un informe que divulgó El Observador indica que los monoambientes tienen un precio promedio de $94.000, un tipo de construcción que desde el gobierno se ha dicho que no se busca impulsar como parte de la ley de vivienda promovida. Al respecto, Kaplan dijo que no son el objetivo de los desarrolladores este tipo de construcciones y justificó los precios elevados en los costos de la construcción pese a las exoneraciones. Lo escuchamos. El tema, digamos, de los precios, pusiste el precio del monoambiente. El problema son los costos. Es decir, cuando uno vive en un país con costos caros, los precios también son caros. Le diría al subsecretario lo mismo que le dijimos a la ministra: los monoambientes son apenas el 9% de las unidades construidas de vivienda promovida. Es decir, no es el objetivo de los desarrolladores hacer los monoambientes. Por otra parte, Kaplan admitió que quienes compran monoambientes en general son inversores y no solo destinatarios finales que en general alquilan. Consultado sobre la propuesta del senador frente amplista Gustavo González para topear los precios de los alquileres, dijo que toda regulación de precios provoca escasez, por lo que la asociación está en contra. Hablemos ahora del fiscal Alejandro Machado, quien dijo que no pidió el traslado de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. Sí, pasando a temas judiciales, ante la repercusión generada por el traslado del fiscal especializado en delitos económicos Alejandro Machado a la Fiscalía de Cibercrimen y la designación del fiscal Diego Pérez, el fiscal Machado precisó cómo se dio el cambio en la Fiscalía. Las repercusiones fueron inmediatas, entre otras cosas porque Machado y su equipo tenían bajo su responsabilidad los casos de Cardama y la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet con la derivación de la destrucción del documento público. Machado explicó en diálogo con la Diaria que en febrero llegó un correo para informar que estaba creada la nueva Fiscalía Especializada de Cibercrimen y que todos aquellos que tuvieran interés en postularse. Él se postuló y quedó seleccionado. Yo no pedí el traslado, afirmó de todas formas, y declinó de hacer más declaraciones sobre el tema. Al respecto, se refirió esta mañana en Panorama Informativo de la Diaria Radio la presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Claudia González, quien dijo que al haberse postulado al llamado, el traslado de Machado es una consecuencia lógica. La escuchamos. Yo cuando conversé con el doctor Machado, él me dijo que sí, que efectivamente se había presentado. Yo realmente no sé lo que decía el llamado, lo desconozco, no sabía, no sé tampoco al día de hoy cuáles eran las consecuencias de la postulación, pero quizás si uno utiliza principios del derecho penal, como son cuando hay una laguna, ¿no?, jurídica, uno puede acudir a otro tipo de reglamentación. Bueno, cuando uno acude a un llamado, la consecuencia lógica de acudir a un llamado debe ser quizás
que a uno lo nombren, ¿no? Entonces digo, está bien, puede ser que en materia semántica no haya pedido en puridad el traslado, pero bueno, la consecuencia de acudir a un llamado, indudablemente quizás sea ser nombrado en ese lugar, ¿no? Hasta ahí las palabras de la presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Claudia González. Hablemos ahora del fiscal Gilberto Rodríguez, que investigará la denuncia contra Leonardo Cipriani y ex jerarcas de ACE. La denuncia fue presentada el viernes por el actual directorio de ACE para que la Fiscalía investigue eventuales irregularidades en las compras que hizo a la empresa de traslados ITHG, al Círculo Católico y al CASMU. La decisión surgió de los resultados de la auditoría y de la investigación administrativa que hizo el prestador público de salud, que duró 6 meses. Uno de los datos más relevantes es que, según la investigación administrativa realizada por el actual directorio, ITHG recibió el 96,47% del gasto que realizó SAME 105 en los últimos años y que la mayoría de esas compras fueron directas sin licitación. Además del expresidente de ACE, Leonardo Cipriani, fueron denunciados Marcelo Sosa, vicepresidente, Eduardo Henderson, ex gerente general, Julio Micac, ex vocal, y Pablo Cabrera, ex representante de los trabajadores, así como también Natalia Pereira, ex representante de los usuarios. Internacionales. Nos vamos con las noticias internacionales porque Estados Unidos atacó a Irán bajo el argumento de autodefensa. Así es, las fuerzas de Estados Unidos atacaron ayer sitios de misiles en el sur de Irán y embarcaciones que intentaban colocar minas, según informó el Comando Central estadounidense. El portavoz Tim Hawkins dijo que las fuerzas estadounidenses condujeron ataques de autodefensa para proteger a sus tropas de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes. Según informó la cadena CNN, la Guardia Revolucionaria iraní amenazó con tomar represalias ante cualquier violación del alto al fuego y afirmó que considera que el derecho a una respuesta recíproca es legítimo y cierto. A pesar de los ataques, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las conversaciones sobre un acuerdo con Irán se están estancando debido a disputas sobre la redacción del mismo y agregó que existen desacuerdos sobre una palabra, una frase. Deportes. Nos vamos ahora a hablar de deportes porque Nacional cierra su participación en la Libertadores. Hoy, Mati, a las 9:30 de la noche en el Gran Parque Central se va a jugar este partido que para Nacional tiene gusto a poco si se la compara con la natural expectativa implícita de avanzar en la Libertadores, algo que ya no va a pasar, pero que es de obligación en el cierre del Grupo B porque justamente Nacional apunta a meterse en los playoffs de la Copa Sudamericana. Para que esto pase, Nacional tiene que sumar más puntos que Universitario de Lima, quien juega de local ante Deportes Tolima. Uruguayos y peruanos empatan en 5 puntos, con ventaja para Universitario porque ganó un partido y empató el otro en el mano a mano con Nacional. El probable 11 de Nacional para esta noche podría poner en cancha a Luis Mejía, Emiliano Ancheta o Nicolás El Ojito Rodríguez, Sebastián Coate, Tomás Viera o Agustín Rogel y Camilo Cándido, Baltasar Barcia o Tomás Veronlupi, Juan Ignacio García o Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Juan Cruz de los Santos, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez. Cambiamos de copa porque Torque va por los octavos y Juventud sueña con seguir en la Copa Sudamericana. Así es, los equipos uruguayos afrontarán una semana clave en la Copa con Montevideo City Torque muy cerca de clasificar directo a octavos de final y el equipo de Las Piedras todavía con chances de avanzar en un grupo extremadamente parejo. Torque visita hoy a Gremio en Porto Alegre, sabiendo que un empate le alcanzará para terminar primero en el grupo. El conjunto ciudadano llega como líder, 2 puntos por encima del equipo brasileño que está obligado a ganar para quedarse con la serie. En simultáneo, Boston River, ya eliminado, visitará a San Pablo en el Morumbí. Mañana será el turno de Juventud de Las Piedras, que jugará un partido decisivo ante Cienciano en la altura de Cusco. Los pedrenses llegan último con 6 puntos, pero los otros 3 equipos del grupo tienen 7.
por lo que una victoria podría meterlos al menos en los playoffs de la Sudamericana. Cambiamos de deporte porque Aguada volvió a ganarle a Nacional y quedó en match point en semifinales. Así es, el aguatero derrotó 87-74 a Nacional en el tercer partido de la serie y pasó a liderar 2-1 una de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Jordan Williams fue el goleador rojiverde con 23 puntos, aunque la diferencia volvió a estar en el trabajo colectivo defensivo de Aguada, que logró controlar las ofensivas del campeón vigente. Con la victoria, el equipo rojiverde quedó a un triunfo de meterse en las finales. El cuarto punto se va a jugar este jueves en cancha de Aguada y Nacional va a llegar obligado a ganar para seguir con vida. De esta manera igualaría la serie y forzaría un quinto partido. Una nueva derrota, por supuesto, deja al tricolor sin chances de defender el título. En la otra semifinal, Peñarol atraviesa su mejor momento del año y domina con claridad la llave frente a Defensor Sporting. El equipo de Leandro García Morales está 2-0 arriba y en la jornada de hoy, 9:30 de la noche, en el Palacio Peñarol va a tener la posibilidad de barrer la serie. Llega a la final de esta manera, si esto sucede rápidamente, aparte de sumar descanso pensando en la definición del campeonato. Veremos si Defensor Sporting se lo permite. Mati, de esta manera damos por culminada la actualización informativa en la jornada de hoy y te reencontramos en La Colmena. Sí, nos vemos a la 1 en La Colmena. Así será cuando sean la 1 de la tarde. Hacemos una tanda y ya se viene Emiliano Castro para hablar del discurso a la nación. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el Parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBro. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y Tigo. Suscríbete ahora llamando al 0800-3555.
17 minutos pasan del mediodía y ya es momento de dedicarle al teatro y de recibir al actor Emiliano Castro. ¿Cómo estás, Emiliano? Bienvenido. Hola, gracias por recibirnos. No, es un placer y sobre todo para hablar de esta sátira política de las clases dominantes. Vamos a decirlo así como título atractivo, que es esta obra de teatro, Discurso a la Nación. Contame cómo surge, en parte, sé que esta obra pertenece al dramaturgo italiano Ascanio Celestini, que se estrena en el año 2013 cuando en Europa comenzaban a levantarse los primeros partidos y candidatos de ultraderecha, pero ¿cómo se toma esta obra y llega aquí al Uruguay? Bien, cuando la estrenó en el 2013 duraba la mitad la obra. Y a medida que pasó el tiempo y que siguieron apareciendo, la terminó armando en una hora y media más o menos. ¿Cómo llegamos nosotros a ella? Estábamos con Mario Guerra, que es el director, trabajando en otro texto, en otro unipersonal, y él fue a un festival en Santiago de Chile y vio una versión que hacía un actor belga en español. Y la vio y dijo, es esa. Y bueno, a los dos nos gusta mucho la política y es la obra que tenemos que hacer. Y a medida que lo empezamos a ensayar, que fue a finales del 24, como que la vida y la realidad política del mundo nos ha comido la ficción. Claro, en esto, Emiliano, que decías, es la obra que tenemos que hacer. ¿Vos encontrás en el arte un lugar, obviamente, para poder decir, para poder manifestarte, para poder expresarte? Sí, yo creo que, hace poco lo hablamos, que el teatro, por muchos motivos, sigue siendo como un espacio de resistencia cultural y social, y es un lugar donde todavía nos dejan libremente decir lo que queremos sin que, capaz que porque no hay mucha plata, nadie nos condiciona mucho los discursos, que capaz que en otras plataformas o en otros lugares artísticos es más difícil tener esa independencia. Y el teatro independiente uruguayo siempre ha sido resistencia y política. Bien, esta obra va los sábados a las 9 de la noche. Los domingos a las 7 de la tarde. Pequeño cambio. Pequeño cambio. O sea, ahora quedó los domingos a las 7 de la tarde. Perfecto. En la escena, ¿verdad? Avenida Rivera 2477, un teatro precioso que tiene nuestra ciudad de Montevideo. ¿Consideras que hoy en nuestra región esta obra sigue vigente? Sí. Sí, porque, como se trata de eso de las nuevas derechas que han empezado a crecer, que, empezaron en Europa y eso, pero que acá las tenemos bastante cerca, van cayendo, Milei, Bolsonaro, Cast en Chile. Ahora en Ecuador hay otro que no me acuerdo el nombre, y en Colombia hay uno que es parecido a Bukele, que está segundo en las elecciones, así que como que está todo surgiendo ahí. Y estos fuera de la política, ¿cómo que se dicen? Esos outsiders que aparecen, me parece que sí, está bueno. Y acá en Uruguay, que medio que siempre estamos un poquito atrás, siempre me demora un toque más todo en llegar, capaz que está bueno para abrir los ganchos y, por lo menos reflexionar sobre por qué aparecen esos personajes. ¿De qué manera la obra va tomando elementos de la comunicación política que estamos viendo en el día a día o de las formas en que se comunican los propios políticos? Ascanio Celestini, cuando la escribió, se basó directamente en los discursos de Giorgia Meloni, Marine Le Pen y algunos otros, de Erdogan, creo que hay alguna cosa también. Después, cuando la adaptaron para venir a Chile, agarraron cosas de Cast y de Milei. Y nosotros en este viaje que hemos hecho, lo que hemos armado en la obra, son 8 escenas, 8 cuadros, cada uno es como una voz diferente que tiene que ver con estas nuevas cosas. Además de los políticos, también hay alguna cosa que tiene que ver quizá con el pueblo, con voces que capaz que escuchamos en las redes, en Twitter, esta gente que opina violentamente y todas esas cosas. Y cada cuadro es un personaje y lo adaptamos a una figura que a nosotros nos parecía que tenía que ver con estos nuevos discursos, estas nuevas formas de relacionarse. Bien, Emiliano, en la obra también se discute sobre una nueva lucha de clases entre quienes saben utilizar el sistema y quienes no. También habla de inmigración, capitalismo, corrupción y la delgada línea entre democracia y dictadura, justamente con este tipo de discurso, por eso la palabra delgada. ¿Cómo aparecen todos estos elementos en escena? Bien, algunos personajes los cuentan. La historia empieza hablando de un país en el cual llueve todo el tiempo y hay una guerra civil, y eso es como lo que engloba, lo que enmarca todos estos personajes. Como el clima que está hoy así todo el tiempo. Sí, exacto, esto todo el tiempo. De hecho, dice que el problema que es más problemática la lluvia que la guerra civil, porque a la guerra civil uno se acostumbra y a la lluvia uno nunca se termina de acostumbrar. Y nosotros en esa lluvia empezamos a preguntarnos qué era lo que pensábamos que era la lluvia, de qué hablaba, qué era, y en muchos casos pensábamos que tenía que ver con esto del ruido y de la nueva forma de comunicación, que es como que
te bombardean con mucha información y al final no te queda nada, no sabes nada, como que la gente está medio desinformada. No se sabe qué es verdad y qué no. Exacto, esto de la posverdad que ahora hablan, de que cada uno tiene su verdad y si tenés 3 que piensan como vos, ya está instituido. Y bueno, nos jugamos un poco con ese tipo de discursos y los ponemos un poco en escena más para reflexionar. Quizá no estén tan expuestos, onda, miren, acá estamos haciendo esto. Pero bueno, juega un poco con esas figuras. Hay alguna sátira más directa, capaz que algún personaje político más conocido, y después hay cosas que son más generales. Y esta lucha, sí, lo que cuenta esta lucha, nueva lucha de clases del que está dentro del sistema y el que queda por fuera en cuanto a la comunicación y la información, y no sé, no tanto quizá con el dinero como era antes. Sigue siendo igual, ¿no? Pero... Claro, vos apuntás en el caso de que, bueno, no tuviéramos, no sé, internet o celular o aplicaciones, viviríamos en otro tipo de clase. Sí, quizá que sí. Quizá que si recurriéramos más siguiéramos en la cotidiana viéndonos más y juntándonos entre nosotros, sería más fácil hacer resistencia a ciertas cosas. Creo que sí, que las redes de alguna manera nos aíslan y cada uno termina como en la caverna de Platón, ¿no? Digo, a través de imágenes, pensando lo que pasa afuera y haciéndose una idea de lo que es. Y en realidad salís y no están así, ¿no? Digo, miro para afuera porque... Por la visual del estudio. Atrapa. La obra también, Emiliano, requiere un trabajo corporal y vocal bastante exigente. ¿Cómo han hecho para poder sostener ese nivel de desdoblamiento constante durante toda la función? ¿Cómo lo han entrenado? Y bueno, ¿y desde dónde se construye el personaje también? Bien. ¿Cómo lo hemos entrenado? Eso está la escuela. Me agradezco mucho a Alberto Fontana, el profe de voz, que me ha dado todas las herramientas. Y después es continuo. El año pasado fue, sí, trabajar desde lo corporal. Primero decir ese discurso, ver cómo te resuena en el cuerpo, dónde lo apoyo yo, capaz que es como más cabeza todo, ¿no? Y también pensar qué es lo que estamos hablando y a partir de eso y de lo que cada personaje quiere decir, como ir armándole su corporalidad. Yo digo que son como bichitos, los monstruitos en este caso. Y bueno, y en realidad sí, alguna cosa fue más orgánica que empezar a hablar y decir, mira, esto se parece a esto que dice, no sé, Milei, capaz que podemos jugar con esta figura, y hubo otros que no sé, que fue yo jugando en casa buscando una voz para diferenciarlo y decir, está buena esta voz, me gusta, bueno, vamos por acá y probar y decir, me gusta. Mario decía que le gustaba, o la Colo Andrea, y ahí fue quedando. Ahí va, y más allá de ustedes encontrar referencias en el exterior o obviamente en sus mundos interiores para poder construir, ¿ustedes consideran o vos considerás, Emiliano, que muchas veces los políticos encuentran referencias en el mundo artístico para hacer lo que hacen? Porque estamos en un momento de espectaculización, por así decirlo, de la política, sí. ¿No? Sé que hay algunos que tienen tipo coach actorales que laburan con gente que los prepara para estar atentos en los discursos a esas cosas más rítmicas y... No tengo duda de que a Trump, ponele, se los deben de armar los discursos, aunque él parece ser un histrión bastante natural. Yo creo que sí, que ellos han adquirido, los asesores han adquirido herramientas del cine y del teatro para ellos, o las aprenden, no sé. Hay algunos de los grandes, no sé, como hablaban de Julio María Sanguinetti, cuando habla parece que tuviera un montón de trabajo escénico. Tiene como las pausas, todo, es un gran orador. Pero yo creo que los de ahora, que son menos preparados, que están menos preparados que los políticos de antes, sí tienen un coacheo fuerte. ¿Qué importancia considerás que tiene, Emiliano, la cultura y el teatro en el contexto que vivimos? Ahí me pongo cabeza. Para mí es muy importante. Yo creo que es la herramienta para la que nosotros tenemos como pueblo, digamos, para denunciar, para decir lo que nos pasa. También en el tema del teatro, la danza y todo lo que es en vivo son los refugios que quedan para juntarse con otros a sentir lo mismo. O sea, porque el cine lo tiene, pero no es tan así porque falta del otro lado hay una pantalla, pero en el teatro, la danza, los espectáculos musicales en vivo hay algo del juntarse que... Para mí eso es resistencia, es una manera de militancia. Y la cultura es eso, no sé, sin cultura no estamos perdidos, me parece a mí. Por algo le dan tan poca bolilla en general las políticas a la cultura, ¿no? Más allá de que algunos le pongan más presupuesto, que nunca hay un espacio como el que se le dan a otras cosas. No sé, nunca el presupuesto de cultura es el de defensa, por decir. Y bueno, si el poder
te tira para el costado por algo es. Capaz que me puse un poco absurdo de más, pero... Emiliano, muchas gracias por tu tiempo. Te voy a dejar que cierres vos esta entrevista invitando justamente a la audiencia a ver esta obra de teatro, Discurso a la Nación, una sátira política de las clases dominantes. Bien, los invito a todos a venir los domingos de mayo y hasta el 7 de junio a la sala La Escena, en Rivera 2477, a ver el Discurso a la Nación, que es una sátira política en la que jugamos un poco con los nuevos discursos de la derecha y, no sé, tratamos de reflexionar entre todos y buscarle una vuelta. Muchas gracias, un placer. Gracias a ustedes. Hacemos una tanda y ya se viene la columna de gastronomía ideal para un día como hoy, porque está Florencia Curso en la casa, la ministra del Sabor, con Sabores del Mundo en la jornada de hoy. Buen día, acá Leo desde Colonia. Y 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía. Tus hijos ya no te piden plata para salir con amigos. Ahora quieren manejarse con tarjeta. Y Gales tiene la solución. La tarjeta efectiva se saca rápido y se carga rapidísimo con el monto que quieras. Pueden controlar los movimientos vía web y usarla en Uruguay o en cualquier parte del mundo. Dale a tus hijos la posibilidad de administrar sus propios gastos. Tarjeta efectiva Gales. Tus hijos cambiaron y eso es más libertad para vos. Gales 50 años. El cambio te favorece. Palmares, se oyen los tiernos. 12:30 del mediodía, un horario ideal para recibir a la ministra del Sabor, Florencia Curcio. ¿Cómo estás, Flor? Muy bien, buenos días. Un día, aparte, en donde, primero, ponerle salsa a la jornada es importantísimo. Hay que remar este día gris. Así que agradecemos que suene Buenavista Social Club. Y también agradecemos hablar de gastronomía, porque es un lindo día para ponerse a cocinar. Sí, para sobrevolar un poquito e irse de paseo un poco para hablar de cocinas del mundo. Me encanta. Sabores del mundo. ¿Por dónde arrancamos, Flor? Me imagino que cada cocina debe tener sus bases, ¿no? Sus cimientos. Ahí va, hablábamos, retomando un poquito el tema de las bases aromáticas. Sí. Cada cocina, cada región así del mundo tiene como un andamiaje de sabores y también es como un lenguaje de expresión cultural en los distintos puntos con las distintas civilizaciones y culturas que hay en el mapa. Tienen como una explicación. Primero porque tienen un sentido de ubicación geográfica, de recursos, de clima. También hay una herencia que tienen estos lugares, que tienen una herencia de tradiciones. Y también
confluyen en esto todos los periodos de las conquistas, los intercambios comerciales en otras zonas de la antigüedad, también derivaron en construir un poco el cimiento de lo que se vive hoy como gastronomías de otras partes del mundo. Esas que identificamos, hay un montón y es muy vasto, es inabordable todo, pero de aquellas que tenemos como fácilmente identificadas, aunque no hayamos viajado a esos lugares, tenés como una noción de lo que es la cocina asiática o lo que es la cocina del Medio Oriente, la cocina mediterránea, ¿no? Aunque no hayamos estado ahí, podés tener como un pispeo y esas cosas que trascienden tienen como una explicación. Claro, ¿sentís igual, Flor, que ahora hay más conocimiento justamente más allá por las redes sociales que globalizan y hacen que nos lleguen muchas cosas que tal vez antes no llegaban si no agarramos una enciclopedia, pero la ola migratoria en Uruguay al menos abrió una puerta bastante interesante. Una nueva ola migratoria, ¿no? Exacto, porque claro. nosotros ya somos un país de inmigrantes. Totalmente. Y eso es un poco también lo que conforma la identidad gastronómica de los lugares, que a veces estas cocinas que son como más destacadas, difundidas en el mundo, no sé, la cocina del Medio Oriente, la cocina mexicana incluso, la cocina peruana, como que están puestas en el mapa y todo el mundo sabe un poco de qué se tratan. Nosotros pensamos que Uruguay no la tiene y no es así. Puede ser que no esté tan difundida y que no sea destacada, pero identidad gastronómica viene a ser, si vos, por ejemplo, te vas de viaje por un periodo un poco más extenso que el turismo, ¿no? Y vos habitás un lugar, una temporada en otro espacio, esas cosas que hacen a tu forma de alimentarte, a compartir el alimento que extrañás, eso forma parte de tu universo de identidad gastronómica. Bien, o sea aunque no que sean hiperglamorosas, hiper sofisticadas, aunque no sean cool, o sea, eso forma parte de tu identidad. Que ahí me parece que hablamos de alimento, o sea, del proceso culinario, pero también de la forma y del ritual, Claro, ¿no? exacto. Va más allá de la forma de comer, de la secuencia que tienen los platos, de los implementos. No sé, yo hice como una división medio muy a grosso modo. Dividí, por ejemplo, cocina asiática, que tiene submundos, ¿no? Porque China es un universo, Japón, sudeste asiático tienen como subdivisiones. Pero después tenemos, no sé, Magreb y Medio Oriente que comparten cosas. Magreb es como la zona como noroccidental de África, Marruecos, Argelia, todo eso. Y después todo lo que es Egipto, todo el resto de Medio Oriente. Tienen como cosas, coincidencias en su forma de cocinar. O sea, va más allá de los ingredientes que usen, que eso sí puede estar más determinado por lo climático y por lo territorial, pero también tiene que ver con cómo se usan esos alimentos y cómo se comparte y cómo es la composición de una secuencia de cómo se prepara la comida en estos distintos lugares, ¿no? Acá se prepara, no sé, por ejemplo, el dispositivo que tenemos acá es para el asado. En otros países puede ser, no sé, en la India puede ser el tandoor, que es un horno cilíndrico, que se le pegan los panes alrededor y se ensartan como unos pinchos de pollo, que es el pollo a tandoori, yo qué sé. Todas las cocinas tienen como estos dispositivos, pero hay como un ritual que los engloba y eso es lo que hace un poco a la riqueza gastronómica de los lugares, ¿viste? Que se traslada y se hace carne en los sabores, pero que van bastante más allá. Qué rico, ya empecé a viajar. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el primer destino? Y bueno, podemos arrancar por Magreb y Medio Oriente, que me parece que tiene como cosas interesantes también. Es como la cuna es un lugar que tiene mucho trabajo con las especias aromáticas. Es la cuna del trigo, o sea, es donde se domesticó el trigo hace más de 10.000 años ahí. Después viajó por rutas comerciales a otros lugares, por ejemplo a China, que fue donde enseguida caló. Pero es como la base de su comida está hecha en base al cereal y algunas proteínas. Y después, por ejemplo, la cocina familiar es como, por ejemplo, es un lugar en el que se come en el piso y se cocina en el piso. Se ponen unas alfombras, no necesariamente la comida se prepara en las cocinas. Se hace como una preproducción en las cocinas de lavado de ingredientes y qué sé yo, y después se sientan en el living con unas bateas enormes a enrollar dolmas o sarmás. Se comparte como la preparación de los platos entre varias personas de la familia y después el momento de comer, el tipo de comida es, o sea, como una manera de servir la comida se llama el mese, que es como el clásico en el que va todo al centro y compartido. Y bueno, también comen con las manos, es una cultura que la cuchara es un pan. Es un pan, no sé, puede ser lavash, puede ser el pita, pueden ser distintos panes chatos en general, algunos leudados, otros no. Y los usan como sistema. Se come con la mano derecha
que es la mano, incluso a veces por cuestiones religiosas, pero también la mano izquierda es la que se asocia con la mano impura, porque es en la que se hacen como con el aseo personal y qué sé yo, así que se comen con los dedos, no con la mano. Se toman así como los alimentos y usan los dedos como pinzas. Y bueno, eso es muy interesante porque cuando viajas notas esas diferencias culturales que, no sé, lo mismo, no sé, el asiático es con los palillos y demás. Acá usamos cubiertos en la cultura más occidental. Sí, algo fundamental, ¿no? Que Exacto. tiene que ver en cómo comemos, ya cambia según el sabor del mundo. Pequeña acotación, para quienes no saben, el dolma y el sarmá, podemos contar que es algo muy similar a los niños envueltos es como acá, los niños ¿no? envueltos que se hacen así como con hoja de parra, es lo clásico allá, pero también lo usan con hojas de repollo y otras cosas, en donde se pone carne, a veces de cerdo, a veces de cordero, perdón, cruda, con arroz también crudo, muy aromatizado, con distintas especias, el baharat, que es como una mezcla de especias característico de la zona, y eso se envuelve, se pone todo bastante apretadito en una especie de olla, se cubre con unos chorros de aceite de oliva, un poco de tomate, y se pone como una especie de plato arriba. Se pone agua y eso hace que no flote la preparación hasta que está cocido el arroz por completo y que es una... O sea, las hojas de parra le transfieren a la comida un sabor como tánico, con una acidez muy, muy, muy particular que es muy delicioso. Es de mis comidas favoritas de esa zona. Comparto con vos, Flor, a mí me fascina también. Y por supuesto que la ministra del Sabor usa hojas de parra aquí en Uruguay, pero no es algo que se ve usualmente, Flor. No, pero ahora descubrí que hay algunas tiendas que las están vendiendo. Mira. Para mi sorpresa y mi felicidad. Claro. Yo venía recolectando hojas de parra y curándolas, que llevan un poquito más de tiempo, pero bueno, toda la buena comida tiene que ver con un poco de paciencia también, así que... Es cierto. No es tan complicado hacerlas, pero bueno, ahora creo que se pueden encontrar en su versión comercial más sencillo, para los que no tengan esa paciencia. Una delicia absoluta esta receta y la pueden combinar así piquecito, al menos en Estambul, que combina mucho la cocina de Medio Oriente con la del Mediterráneo, Claro, porque se mezcla cruza ahí todo. Utilizan el aderezo de yogur con menta, yogur fresco, yogur natural. Pepino, también se mezcla mucho de eso, ¿no? Sí, es como para refrescar, son como que equilibradores de los platos. Exacto, sí, una exquisitez. Es perfecto. Y después hay algunos platos típicos, además del sarmá, está el tajín, que es una cosa que se cocina, es un dispositivo en realidad, como si fuera análogo, por ejemplo, a lo que sería la paellera, en la cocina española, no sé. Pero el tajín es como una especie de ánfora de barro, que también en el que es una cocina que se caracteriza por las cocciones lentas, que llevan como su tiempo. También hay una base de cereal, que puede ser trigo burgol o distintas cosas, y se les ponen especias. Este dispositivo, el tajín, tiene como una forma medio cónica así y un escape de vapor arriba, entonces hace que la comida genera como una especie de convección ahí adentro con vapor en el que se tiernizan mucho las carnes, se conservan los jugos porque el jugo sube y baja, no se escapa por evaporación, entonces es como una comida como muy de juguito concentrado de sabores y perfumes. Se usa mucho el cilantro también, hierbas frescas para terminar las cocciones. Ahí para equilibrar de nuevo, ¿no? Para Buscando equilibrar, justamente. sí. Y bueno, y un poco con esto del mese, que se pone un plato al medio y siempre hay una secuencia de platos que están en continua circulación en las mesas, en las que se pasan los platos unos a otros y se come con la mano, siempre cuidando de la higiene en el espacio, ¿no? Vos no vas una cosa mordida no va al plato. Siempre se parte el pan con las manos y lo que llevas a la boca es algo limpio, digamos. Claro. Y después tienen otra cosa que está muy bueno, que es muy particular de esa región, es que tienen hornos vecinales. Hay un tipo de plato que se llama tangia o tangia, que en realidad es como el recipiente, que es como también un recipiente hermético más cilíndrico, que se cierra de forma hermética. Estos hornos funcionan para el horneado de pan. Es como que no hay una panadería al que vos vas a comprar pan. Vos horneás tu pan, o sea, vos hacés tu pan, las familias no tienen hornos en sus casas. Hacen como su marca personal en los panes y los llevan a estos hornos a hornearse. Y en estos mismos lugares funcionan esta especie de hornos que es como si fueran, pues son cosas gigantes, son como unas estructuras, como un galpón en el que se hornean los panes por un lado, que tienen la marca de la familia, como si fuera el sello familiar, así se identifican y se sacan. Y también se hornean, se cocinan en cenizas calientes, se entierran estas tangias,
que no sé cómo se pronuncia exacto, pero es como una vasija de barro en la que tienen pedazos de cordero, muchas especias, hierbas, vegetales. Se cierra de forma hermética y eso se cocina durante 7-8 horas. La gente se va a trabajar o sale de sus casas, deja esto ahí y cuando vuelven a sus casas pasan por este horno vecinal, que no sé cómo es el nombre, levantan eso y se lo llevan a su casa. Claro, lo que te comes es un cordero braseado, perfecto, que no perdió jugos. Bueno, entonces son como... Y esto es una práctica habitual, o sea, hasta hace no mucho tiempo, y de hecho creo que siguen funcionando en algunas zonas, por ejemplo, que tienen medinas, que son como la ciudad vieja, digamos, de estos lugares, ¿no? Qué rico, Flor, qué delicia. Nos quedan algunos lugares de sabores del mundo. Vamos a explorar. No vamos a abordar todo hoy porque no nos da, es imposible, nos dan capaz que ni todas las columnas del año. Pero si te parece, después de la tanda ya venimos con cocina asiática y cocina mediterránea. Asiática y sí, podemos nombrar algo de la India. Todavía no llegamos al Mediterráneo. Me gusta, dale, perfecto. Después de la tanda entonces seguimos con la ministra del Sabor. Entre preciosos palmares se oye. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase. Porque Canarias es la yerba de mi país. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Minutos para la 1 y realmente hacer esta columna en este horario y estar fuera de aire hablando con Flor Curcio de ramen, de la comida del sudeste asiático, de cerdos braseados, es para salir de acá corriendo a cocinar porque se me hace agua la boca, Flor. Bueno, vamos a continuar con cocinas del mundo, sabores del mundo, sabores, que es la temática de hoy, y nos vamos a ir de Medio Oriente hacia Asia. Vamos a sobrevolar un poco de Asia, que es como la cuna del umami, ponele.
Que eso sí como que atraviesa todo como ese tipo de esa cultura, pero también hay universos muy diversos en ese paneo. Por un lado está China, después tenemos Japón, por lo menos esos como los agrupo, y el resto del sudeste asiático, porque también comparten cosas como de sabores y de formas de cocción. Pero si arrancamos por China, que es como cultura milenaria, cuna del arroz, y también esto, como les contaba recién, del trigo, sobre todo en la parte del norte, que es un clima más frío, ahí caló más el trigo, por eso de ahí provienen esto que hablábamos, los fideos estirados. Y después en la parte del sur sí caló más el arroz, y hay como distintas subregiones que tiene China también, y que son como, también son como los padres de los fermentos. Ahí está presente, aparece la salsa de soja, el tamari, todos estos fermentados que vienen a partir también del uso del koji, pero en general es una cocina que tiene como mucho equilibrio, es una cocina intensa de sabores. También es una cocina que se come con palitos, también se usa esto siempre hay arroz al medio y un montón de cositas, se presenta todo junto, no es como lo occidental que tiene pasos. Entrada, plato, postre, eso no sucede en general en este tipo de región. Se plantean las mesas y hay como un banquete. Me encanta. Incluso familiar. El arroz, sí tenés tu porción individual, y el resto de las cosas te vas sirviendo y te vas armando. Bien. Dentro de esas otras cosas para ir armando y para acompañando el arroz, ¿aparece alguna proteína, por ejemplo? Sí, usan varias proteínas, desde cerdo, ternera, aves, pescados en distintas regiones, sobre todo las que son más costeras. Pero lo que está bueno o lo que es observable es que no es una protagonista la proteína. O sea, no es como te comes acá un T-bone y una guarnición. Claro. Allá no pasa eso. De hecho, acá en Uruguay hay muchas personas, mi marido es uno de ellos. Carne con acompañamiento. Sí, o sea, si no tiene carne, ayer hice una sopa, ponele, ¿no? Una sopa protagónica, o sea, una sopa con contundente, cebolla, puerro, cabutiá, boniato, zanahoria. Era una sopa espectacular. Más que completa, tenía digamos. hasta papa, Flor, con eso Perfecto, te digo todo. Y para mí esta era la cena, con un buen parmesano, una buena tostadita, y estábamos. No, o sea. Faltaba algo. Faltaba un pedazo de carne. ¿Y esto ¿viste? con qué se come? Claro. Claro, y eso en Asia no sucede. En Asia no sucede tanto. O sea, sí tienen, por ejemplo, frituras, tienen pinchos con distintas proteínas, pero tienen una base vegetal y de cereal muy importante, también de legumbres. Y también son muy adeptos a los caldos, a los fondos, que tienen, por ejemplo, también hongos, con salsas de pescado, salsas de soja. La salsa de pescado es más del sudeste asiático, pero salsa de ostras, fermentados de hongos, o sea. Qué delicia. Entonces siempre es como una cocina jugosa, pero por ejemplo, un plato, ahora se me vino a la cabeza que hablábamos recién de Vietnam, el pho, que es una especie de sopa muy contundente también, que tiene fideos de arroz, y se le pone fideos, el plato se arma, fideos de arroz, cebollín, ajo, qué sé yo, se le pone unas fetas de carne muy finitas, cortadas crudas, y arriba se tira el caldo hirviendo, un caldo hiperaromático con canela, hierbas, lemongrass, bueno, tienen como sabores herbales y también cargados de especias. Que ahí está la clave del pho, Que ahí está la clave del Flor? pho, y se vuelca eso con el calor, digamos, del caldo hirviendo, cocinan la carne y vos lo comés después, es delicioso. Hay que tener paciencia también. Hay que tener paciencia, claro, como todo. Pero bueno, estas cosas te muestran distintas formas de comer. En Medio Oriente también pasa un poco eso. Hay trozos de carne, pero también es un poco más equilibrado y no necesariamente la carne es protagonista como lo vivimos acá, que es un pescado con una guarnición. Te preguntaba por proteína, ¿entra el huevo en alguna de estas preparaciones? Sí, entra, sí. Sí, porque ahí se consumen aves, se crían aves allá también, y de pato también. Claro. Y de hecho se ponen, por ejemplo, no sé, en Japón tenemos el ramen, que es como, que viene como de un plato chino, ¿no? Que creo que se llama lamián o algo así, y que por deformación terminó llamándose ramen, pero son estos fideos que se hacen en un caldo generalmente proteico, pero también la base, digamos, de la cocina japonesa tiene mucho que ver con los caldos muy depurados, muy limpios, no son caldos turbios, así como son como muy limpios y tienen una base como de alga kombu y de estos flakes, como copos de bonito o de atún que está fermentado, seco y ahumado.
Más saladito. Más saladito, claro. Entonces eso es como la base de lo que sería el dashi y así eso se enriquece también con cebollita de verdeo, con hierbas frescas, con ajo, qué sé yo, y cada plato lo van llevando. Pero el dashi, digamos, es como la base, como si fuera el fondo análogo de la cocina francesa, distintos fondos. En la cocina japonesa es eso. Lo que me parece bastante increíble, en Medio Oriente me sucedió también, pero en Asia, es que hace mucho calor. Sobre todo en el sudeste asiático hace un calor impresionante, la humedad es imponente. Claro. Vayas en el momento del año que vayas. Sí, el sudeste porque es tropical. Claro, digamos. y como igualmente todos estos platos que estamos hablando, sobre todo los caldos, los ensopados, son de lo más frecuente que hay. Claro, se consumen. Bueno, también te debe haber pasado lo mismo, no sé, en Marruecos con el té de menta con 50 Tal grados cual. a la sombra, ¿no? Tal cual. Pero en realidad son como termorreguladores, lo mismo que la comida picante. Sí. Hacen que vos liberes y que transpires y eso en realidad funciona, contrariamente a lo que uno piensa, funciona como termorreguladores. Sí, de última lo acompañas con una cerveza helada y Claro, ya ya está, está, que también se consume, en Asia se consume, por ejemplo, no consumen alcohol en Medio Oriente, pero sí en Asia se come con té también. ¿Eso en Asia? En Asia, en China sobre todo, se comen durante toda la comida, la secuencia de la comida se acompaña la comida con té, también con cerveza, o por ejemplo, consumen una bebida en China que es como un destilado, como un aguardiente. ¿Que viene del arroz? Que viene del sorgo. Mira. Que no me acuerdo cómo se llama, Beishu, Beta, no me sale el nombre. Que una cosa, como un protocolo de etiqueta es que se toma con las dos manos. Es como un símbolo de respeto a la mesa con la que estás compartiendo. Se toma. Después las agarrás manos con las dos manos. Derecho a una crema hidratante, Sí. como cuánta retinol más o menos. Pero digo, la copa la agarrás con las dos manos como si fuera un cáliz. Ah, así. ok, agarrás la copa, ahí La va. copa. Yo pensé que era como una No, especie la de agua bebida bendita, no. ¿entendés? No, se toma la copa, pero no se toma como vos el té, los cervezas. No, la copa esta de esta bebida alcohol que tiene una graduación alcohólica importante, la toman así, con dos manos. Bien, siguiendo por el mundo asiático y yéndome más hacia Japón, ahí también aparece más protagonista la proteína del mundo marino, ¿no? Claro, porque son isla, ¿no? Entonces eso también es importante, o sea, el recurso que tienen más a mano y más barato también, porque Claro. no hay que producirla, está ahí, solo tenés que recogerla, digamos. Y bueno, de ahí salió la cuna del sushi, sashimi. Usan mucho, fueron un poco los que introdujeron el pescado crudo en este tipo de regiones, ¿no? Bueno, y el sushi como forma que al principio surgió como una forma de conservación también del arroz, que es un arroz como avinagrado, que tiene un poco de dulce, que tiene un poco de ácido. Y ahí los primeros, yo en un momento leí un libro de gastronomía japonesa que mostraban que primero se usaba como sistema de transporte, de conservación, habían como unas prensas, no eran piezas únicas, piezas así individuales, eso fue como una derivación un poco más lujosa de la gastronomía después, pero cuando los primeros como sushis eran como una especie de prensita de madera o de bambú, no sé, en el que se ponía el arroz y se prensaba arriba y se ponían los pescados, a veces secos, para transportarlo. Claro, para poder conservarlo para mejor. poder conservarlo mejor. Increíble. De ahí como... También da para una columna entera hablar de ese mundo, ¿no? Y una cosa que tienen todas las cocinas del mundo del origen es que también en un momento, ahora me voy para otro tema, pero también funcionaron históricamente como un sistema de posicionamiento social. Justo ahora me vine a la memoria esto de la prensa de sushi primero y después de las piezas, que son como una derivación más lujosa, porque la cocina japonesa tiene esto como de minimalismo casi exacerbado, un minimalismo que no es para nada simple. O sea, vos lo podés percibir como algo simple, pero es una estética muy cuidada, una construcción del sabor muy precisa. Claro, tiene arquitectura Tiene atrás. una arquitectura, sí, casi ingeniería, te voy a decir, muy cuidada y son muy críticos con eso. Entonces, por ejemplo, el pescado, para la gente que hace sushi, casi no lo tienen ni que tocar. Es como que tiene que tener la menor cantidad de interacción con el producto fresco. Las manos tienen que ser manos muy expertas. Un aprendiz de sushi puede estar 20 años mirando a su maestro antes que lo deje tocar una pieza, ¿viste? Era como...
Claro, mucho respeto hacia el producto en sí mismo, ¿no? Como la veneración del alimento. Mucha veneración y esto es también como una concepción hasta estética que tiene Japón en todo su cultura, pero la gastronomía no iba a quedar afuera, digamos, de eso. Algo más para destacar, Flor, de la cocina asiática. Nos va a quedar pendientes ni que hablar la cocina de Medio Oriente, del Mediterráneo, que lo habíamos anunciado, que tiene mucho que ver también con de dónde venimos, de dónde viene nuestra cocina, pero después también, no sé, nos queda India, por ejemplo, que es un universo a explorar. Parte de Asia que todavía es un universo también en sí mismo, que aparte tiene como una confluyen sus vecinos de ambos lados. Exacto. Y se formó como un sincretismo muy particular. También es una cultura milenaria atravesada por una concepción muy espiritual y muy medicinal de la gastronomía también. Me gusta igual para la próxima columna meternos en el mundo de los curries, ¿no? Perfecto. Estamos en una época ideal del año para tirar algún piquecito. Ótimo. Me encanta, Flor. Bueno, muchísimas gracias por tu generosidad de siempre, por generar esto que es que me den ganas muchas de cocinar y de comer cosas ricas y diferentes también. Claro, de animarse. Es un poco sembrar una semillita de curiosidad, ¿viste? Después cada uno va por donde le cae, pero la idea es que como que se animen un poco a cuestionar y a probar cositas distintas para incorporarlas a lo que hacemos todos los días. Así cocinar. Es, que también es una manera como de explorar y de viajar tal cual, sin salir del país. Exacto, de entender un poco otras culturas. Me parece que eso es muy rico. Me encanta. En todo sentido. Me encanta, Flor. Muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene, ¿no? La siguiente, y seguimos explorando los sabores del mundo. Nosotros nos vamos a despedir, nos vamos a reencontrar mañana, por supuesto, cuando sean las 11, porque ya saben que si hay mañana, hay segunda, y nos vamos a ir escuchando una canción que tiene mucho que ver con el día de hoy. Nos vamos con London Calling de los Clash. Ha sido un placer. Gracias por acompañarnos.